¿cómo están? Nuevamente nos encontramos ante un nuevo capítulo del universo del aeromodelismo. Tenemos compañía, con la negrita aquí. Sí. En esta ocasión vamos a hablar de las famosas baterías en general. Tanto las baterías que tradicionalmente se han usado en aeromodelismo, como las famosas baterías de litio en general. Vamos a comentar su forma de usarlas, cómo escogerlas y obviamente los cuidados que tenemos que tener con cada una de ellas. Vamos también a aprender a usar un cargador, donde vamos a seleccionar las distintas opciones para poder manejar de buena forma este tipo de elementos que son tremendamente importantes dentro del aeromodelismo moderno, especialmente los modelos eléctricos. Así que, si me da permiso a ellas, obviamente, vamos donde nuestro amigo Mesón para empezar lo que es el capítulo de esta semana. ¿No es cierto? ¿Vamos? Bien, amigos, ya estamos nuevamente donde nuestro amigo el Mesón para hablar un poquito más a fondo respecto a lo que son las baterías de aeromodelismo en general. Para pensar en las baterías, primero tenemos que pensar que las vamos a usar para dos eventos específicos dentro de lo que es el aeromodelismo. Uno es para dar potencia motora, para dar impulso al modelo, y la otra concepción es para poder entregar la energía suficiente para mover todos los componentes que tiene el avión, llámese servos, llámese válvulas de todo tipo, alimentar receptores, computadoras de a bordo en el caso de los jets, estabilizadores, cámaras y qué sé yo, un sinfín de cosas que uno puede poner encima del modelo. Para entender un poco cómo trabaja este tema de los voltajes y los amperajes dentro de las baterías, tenemos que considerar entonces que cada paquete de batería, ¿no es cierto?, está formado por un conjunto de celdas o unidades, con un voltaje definido según la tecnología, si es níquel cadmio, hidruro de níquel, o litio polímero, o litio ion ferroso, y qué sé yo. Hay tres formas de conectar estas baterías para lograr distintas combinaciones según lo que yo necesite. Si quiero aumentar el amperaje, el voltaje o una mezcla de ambos. Esas formas de conectar son de la siguiente manera: en paralelo, en serie o en serie paralelo. ¿Cómo es eso? Vamos a remitirnos para facilitar el ejemplo a baterías de 6 volts, ¿no es cierto? Y 100 mAh, ¿ya? Para conectar las baterías en forma paralela significa que voy a conectar los polos iguales entre sí. ¿Qué significa eso? Que conecto el positivo de un lado con el positivo de la otra batería y el negativo de una batería con el negativo de la otra. Con este tipo de conexión entonces, donde conecto solamente los polos iguales, es una conexión del tipo paralela y obtengo 6 volts, pero se me suma el amperaje, o sea, tendría 200 miliamperes. Entonces, al conectar en paralelo, lo que hago es aumentar el amperaje. Si necesito solamente aumentar el voltaje, ¿qué es lo que hago? Dos baterías, ¿no es cierto?, de igual condición, de 6 volts, 100 miliamperes. Lo que hago en este caso es conectar los polos distintos. Por ejemplo, acá está el polo positivo y negativo de esta batería, y acá está el polo positivo y negativo de esta otra batería. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con esto positivo con negativo, y luego con esto también positivo con negativo, y de acá saco dos unidades. En este caso, lo que hago es aumentar el voltaje, o sea, ya sería una batería, ¿no es cierto?, de 100 miliamperes, pero sería una batería de 12 volts. Entonces, repito, al conectar baterías en serie, lo que hago es conectar los distintos polos, los polos contrarios de cada batería, y los saco, ¿no es cierto?, con su respectivo cable, y con eso lo que hago es sumar el voltaje. Entonces repitamos: paralelo,
al conectar en paralelo aumento el amperaje y al conectar en serie aumento el voltaje. Lo que hago al conectar en serie paralelo es lo siguiente: conecto los polos distintos de las baterías contiguas, ¿no es cierto? Conecto entonces el positivo y negativo de ambos grupos de baterías, ¿no es cierto? De cada par de baterías, y al mismo tiempo conecto las polaridades iguales de lo que va quedando. Y en este caso lo que hago es aumentar el voltaje y aumentamos también el amperaje. De esa forma trabajan las baterías. O sea, en el caso que conecto en paralelo, entonces solamente aumento el amperaje, pero el voltaje lo mantengo. En el caso de aumentar en serie, aumento el voltaje, pero mantengo el amperaje. Pero al conectar en serie paralelo, aumento el voltaje y al mismo tiempo aumento el amperaje. Con esas configuraciones, hay algunas baterías que las traen especificadas afuera. Por ejemplo, esta dice específicamente que es de 6 celdas con un paquete en paralelo, para poder lograr esta nomenclatura en miliamperes. Lo mismo esta de 11,1 y dice que está, ¿no es cierto?, 3 en serie y una en paralelo. O sea, hay estas tres celdas están conectadas en serie y todas forman una sola unidad en paralelo. Eso más o menos nos habla de la configuración de la batería, que al final no es tan relevante en términos generales, pero conviene saberlo siempre. ¿Por qué? Porque en el caso de estas baterías, al ser compuestas por unidades individuales, en el caso de que podamos detectar cuál es la que está fallando, especialmente en el litio polímero, nosotros podemos saber específicamente cuál está fallando, podemos desmontar con mucho cuidado esa batería y volver a armar un paquete nuevo. Por ejemplo, esta batería fue reciclada en base a 2 baterías de litio polímero, las cuales rescaté las celdas que estaban buenas y logré crear estas, y deseché las que estaban malas. Entonces tengo aquí una batería de litio polímero de 7,4 volts de 1200 miliamperes recuperada. Esa operación no se las recomiendo que la hagan si no tienen la experiencia en cuanto a manejo eléctrico y el tema de las soldaduras, porque al momento que ustedes puenteen de mala forma una de las celdas o la solden de mala forma y quemen el revestimiento, realmente se están exponiendo a un peligro de incendio bastante cierto. Estas baterías son bastante peligrosas de manejar si uno no toma las precauciones. Lo mismo al momento de armar una batería como esta, después uno tiene que preocuparse de la seguridad de la batería, en el sentido de hacerle un envoltorio bastante firme, una especie de blindaje, de tal forma de que no sea comprometida después al momento de hacerla funcionar. Esta tiene doble capa de un cartón muy duro, un plástico al mismo tiempo, y después está todo eso triplemente enguinchado, de tal forma de darle una buena protección exterior. Volviendo al tema de las baterías, tenemos el caso de que hay baterías que nosotros usamos para motorización y hay baterías que nosotros usamos para la electrónica que está a bordo. Las baterías que vienen en este tipo de presentación, bastante similares a las baterías tradicionales que nosotros usamos en la casa, en todo tipo de elementos, son las que vienen en el formato níquel-cadmio, como en este caso, o en el formato de hidruro de níquel. Se diferencian porque una tiene, ¿no es cierto?, la configuración que dice níquel-cadmio, NiCd, y la otra dice NiMH. Entonces, las más antiguas son las níquel-cadmio. Esas baterías tenían una duración bastante prolongada siempre y cuando se estuviesen cuidando bastante bien, porque tenían un pequeño efecto memoria que era acumulativo en el tiempo. ¿Y a qué me refiero con el efecto memoria? Que
si no se descargaban completamente y uno las volvía a cargar a partir de la carga que había dejado en el vuelo anterior, cada vez iban perdiendo capacidad de carga. Y una batería, por ejemplo en este caso de 1200 mAh, terminaba siendo una batería de 300, 200 mAh, porque los componentes químicos empezaban a degradarse y iban dejando ese famoso efecto memoria. O sea, prácticamente la batería solamente después se podía utilizar hasta el punto en que nosotros la usábamos frecuentemente. O sea, ya si necesitábamos dar un vuelo más prolongado, definitivamente esa batería ya no daba abasto para poder mantener el aparato en vuelo por más tiempo, porque se iba como desgastando, acumulando ese efecto memoria. Por eso mismo, para usar este tipo de baterías había que hacer un ritual bastante prolongado la noche anterior de vuelo, que consistía en descargarlas completamente, conectándolas a alguna luz, alguna ampolletita, o dejando funcionar o dejando encendido el modelo hasta que la batería se agotara completamente, darle un par de horas de reposo y de ahí volver a cargar. Es una rutina que prácticamente todos los aeromodelistas tenían puestos a conciencia, porque en realidad de eso dependía la duración de la batería. Más encima que en esa época eran muy caras de obtener. Con el tiempo, estas baterías empezaron a ser más o menos reemplazadas por las famosas baterías de hidruro de níquel. Estas baterías de hidruro de níquel, la tecnología es bastante similar, no es que cambie el componente químico que va dentro, pero la gran ventaja del hidruro de níquel es que no tenía ese efecto de memoria tan marcado. Igual lo tenía, pero en pequeña cantidad. Por lo tanto, aguantaba más tiempo sufrir múltiples cargas sin mayor problema. Cada cierto tiempo, más o menos alrededor de cada 10 cargas, era o es conveniente, nos referimos todavía en tiempo presente porque aún se usan mucho, es conveniente cada unas 6 o 8 o 10 cargas descargarlas completamente para volverlas a recargar. Así se prolonga bastante la vida de las baterías NMH. Por lo general estas baterías vienen en pequeñas celdas, si se dan cuenta son bastante similares a las celdas de pilas comunes, más que nada un poco más grandes. Y vienen en paquetes de 1,2 volt y donde el tamaño de la celda corresponde más que nada a la cantidad de miliamperes que tenía el paquete de baterías. Por ejemplo, en este caso tiene 1.2 volt, que es lo estándar para este tipo de baterías, repartidas en 1, 2, 3, 4 unidades. Más o menos esa misma lógica se ha mantenido con el resto de las baterías, tanto con las de hidruro de níquel como las de litio polímero. El espíritu de lo que es la celda y la forma de configurar la batería es lo que da la cantidad de volt que tiene el paquete o la cantidad de miliamperes que tiene el paquete. Las baterías en general, especialmente las de litio polímero, tienen un número que corresponde a los C, que está acá. Aparte de, ¿no es cierto?, del voltaje que tiene un número que indica la C, que significa la cantidad de descarga que soporta la batería. Por ejemplo, en esta tiene 45C, que es para un jet que requiere bastante potencia. Y en el caso de las baterías, por ejemplo, de esta línea, no especifican la C, significa que son baterías de baja descarga, ideales para lo que es electrónica arriba del avión. Con esta batería nosotros podemos alimentar fácilmente un elemento que tiene bastante electrónica, como los aviones acrobáticos o los helicópteros, pero con la seguridad que no va a tener ráfagas de descarga que pudiesen ponernos en peligro nuestro modelo. Por ejemplo, esta que dice 25C, la famosa batería Rhino 2250, o esta también es de 25C. Entonces quedamos de acuerdo de que si las baterías no indican los C que tienen de descarga, son baterías diseñadas específicamente para lo que es alimentar la electrónica. Incluso algunas dicen específicamente que son para eso. Por ejemplo, esta dice que es una batería de 2 celdas, una en paralelo, ¿no es cierto?, 7,4 volt, 2000 mAh, pero dice RX, o sea, para el receptor. Incluso dice receptores solamente, ¿ya? Tiene una descarga de 12C, o sea 24 amperes continuo,
máximo. O sea, podemos con este volar fácilmente un avión con bastantes servos del tipo digital, pero no sirve definitivamente para lo que es motorizar un avión, sino que solamente para la electrónica de bordo. Entonces tenemos que fijarnos en ese componente. Las baterías también están diseñadas según el uso específico. Por ejemplo, las baterías normales de vuelo para los aviones de hasta 1.2 metros son estas de 11.1 volt y 2200, 2400 mAh. Anda bastante bien, 25 se descarga súper bien. Pero en el caso de un jet que consume alta cantidad de energía, estamos hablando ya de baterías de 22.2 volt, ¿no es cierto? Con 45 se descarga y 5000 mAh. Fíjese la diferencia de una batería de 5000 mAh de 22.2 volt a una batería de 11.1 volt de 5500. Es bastante notorio el contraste. Una es un verdadero ladrillo y otra es como un palo nomás, solamente más delgado. Acá hay dos tecnologías distintas. Esta es una tecnología un poquito más antigua que esta. Estas baterías tienden a ser un poquito más frágiles en cuanto al uso. Si no se cuidan bastante bien, si se abusan en extremos, empiezan a inflarse. Muy por el contrario a este tipo de baterías, que este también es la misma batería para jet, para que se den cuenta. Esta es una batería de litio polímero normal, pero esta es una batería de litio polímero ACB, o sea, de alto voltaje. En vez de ser de 22.2 volt, este es de 22.8 volt. Para poder cargar estas baterías en el formato correcto, nosotros tenemos que modificar nuestro cargador de tal forma de indicarle que cargue a 22.8 volt. Solamente algunos cargadores pueden cambiarse esa configuración de voltaje, la gran mayoría los trae fijo. Imagínense, esta alcanza pic de 30 a 60C comparado con los 45C fijos que trae esta. Entonces, acá prácticamente tenemos tres generaciones de baterías bastante marcadas con sus diferencias. Esta incluso, a pesar de que es mucho más potente, es más liviana que esta, más o menos alrededor de unos 100 gramos más liviana que esta. Así que, lo cual en dos baterías ya son 200 gramos menos de peso, lo que provoca que un modelo sea un poco más rápido, incluyendo porque tiene mayor descarga. Son consideraciones que tenemos que nosotros ver. ¿Cómo se componen las baterías por lo general? Las baterías normales de hidruro de níquel y las de níquel cadmio tienen esta configuración: un paquete con el conector, simplemente, donde identificamos el positivo y el negativo. En el caso de las baterías de litio, todas traen, ¿no es cierto?, los conectores de alimentación directa, pero tienen un puerto, que es un puerto de balanceo, que se llama, que es un puerto de diagnóstico. Ese puerto se debe conectar también en conjunto con los conectores principales en el cargador, de tal forma de poder ir identificando cada una de las celdas y ver cuál es su comportamiento al momento de la carga. Bueno, por lo general nosotros, ¿qué cuidados tenemos que tener con las baterías, especialmente las baterías de litio polímero? En primer lugar, estas baterías, ya lo habíamos explicado en un primer momento, son bastante sensibles en cuanto a pincharlas. Cuando la batería es sobreexigida, cuando ya se acercan los valores de voltaje mínimo al momento de un vuelo y uno le sigue exprimiendo más y más energía, estas por lo general entregan un poco más, pero terminan con un fenómeno bastante particular, que empiezan a inflarse. Acá tenemos un ejemplo claro de ello, ¿ya? De una batería que está bastante inflada. Si ustedes se dan cuenta, está bien hinchada, y si uno la aprieta parece una pequeña almohada. Esta batería no está mala en el fondo, o sea, me está anunciando que está en un proceso de degradación, pero no significa que se va a incendiar. El peor error que nosotros podemos hacer con este tipo de batería es intentar bajarle esta hinchazón de alguna forma, ya sea pinchándola. Al momento que nosotros pinchemos la batería y expongamos accidentalmente los componentes químicos que están dentro al contacto con el oxígeno, van a entrar en una ignición bastante rápida, como una especie de soplete largo, así que va a quemar todo a su paso.
Así que no es para nada aconsejable intentar bajar este tipo de deformación en las baterías, porque es muy peligroso. Más vale seguirlas haciendo funcionar de esta forma. Ahora, si eso nos crea problemas para poder insertar la batería dentro de algún elemento que el espacio sea restringido, no nos queda otro más que dejar esta batería para otros usos y comprar una batería nueva que nos permita insertar el componente dentro del espacio que corresponda. Pero bajo ningún aspecto hay que ni pincharlas, ni sacarles la cubierta protectora, nada por el estilo. Yo les comentaba hace un rato atrás que es posible desarmar estas baterías y de dos baterías malas crear una buena, pero eso ya se hace con bastante tiempo de experiencia en cuanto a lo que es manejo de materiales con electricidad viva, ya, y especialmente con el tema de el extremo cuidado que hay que poner de no puentearlas. Al momento que nosotros las puenteamos, estas baterías entran en cortocircuito, también son bastante peligrosas, así que no es recomendable si quieres ahorrar un poco de costos y no tienes idea de cómo se hace o no tienes la experiencia para manejarlo. Pero si las personas que ya tienen cierta experiencia en manejar este tipo de elementos y tienen los cuidados necesarios, puede hacerlo, mas no lo recomiendo, como le digo, en principiantes. Entonces, ¿cómo controlo una batería? ¿Cómo sé que una batería está teniendo problemas? Porque noto que mi aparato rinde menos que antes con las mismas baterías. Bueno, una forma de diagnóstico bastante simple es ver la polaridad por celda. Y lo podemos hacer por medio de un voltímetro. Bien, para controlar la salud que tiene una batería, generalmente uno lo que hace es medir el voltaje general, para lo cual se usa generalmente acá mismo directo en el conector principal, y después tenemos que ver el voltaje que tiene cada una de las celdas conectándonos directamente acá a lo que es el puerto de balance. Los puertos de balance tienen la cantidad de alambres dependiendo de la cantidad de celdas que tenga cada batería. Siempre si estás con la duda porque perdió la etiqueta o por lo que sea la batería, para saber qué tipo de batería es, de cuántos volts, sencillamente tienes que ver la cantidad de conectores y restarle un alambre. ¿Qué significa eso? Esta es una batería de 2 celdas. Significa que tiene 3 alambres. El del positivo, otro del negativo y un alambre que corresponde a una de las celdas para poder hacer el tema del balanceo. Por ejemplo, una batería de 3 celdas tiene 4 alambres. Entonces se mantiene la regla de número de celdas más 1, ¿ya? 2, 4. Y si así seguimos avanzando hasta llegar a las de 6 celdas, las de 6 celdas deberían tener 7 alambres. Por ejemplo, en este caso. Como le explicaba, ¿ven? Las de 6 celdas tienen 7 alambres. 2, 4, 6, 7. Entonces así yo habiendo perdido la etiqueta o no sabiendo qué tipo de batería es, de cuántas celdas es, sencillamente cuento los alambres y le resto uno, y ahí ya sé la cantidad de celdas que tiene la batería. Por lo tanto, deducir cuánto es la carga que debería tener. ¿Cómo reviso entonces la salud de una batería? Primero tengo que ver el voltaje general, ¿no es cierto?, que corresponda al voltaje nominal, si es que la batería está en modo nueva, recién entregada, o si es una batería con carga. Tengo que saber que una batería con carga, una celda, parte, ¿no es cierto?, con 3,7 volts, y cuando está cargada puede llegar a un máximo de 4,2 volts. Teniendo ese dato, ¿no es cierto?, nosotros ya podemos deducir los voltajes de cada una de las baterías según la cantidad de celdas. Por ejemplo, tenemos entonces una celda, son 3,7 volts. 2 celdas corresponden a 7,4 volts.
3 celdas corresponden a 11,1 volt. 4 celdas corresponden a 14,8 volt. 5 celdas, que es una batería bastante rara de encontrar, corresponde a 18,5 volt. Y 6 celdas, que es una de las baterías más comunes en cuanto a los rangos de potencia alta, están a 22,2 volt. Entonces, para saber los rangos máximos tenemos que ponerle la diferencia de entre 3,7 y 4,2 y agregarlo a cada uno de estos para poder saber hasta cuánto están cargadas cada una de las celdas, ¿ya? Y para eso sencillamente con una operación matemática nosotros calculamos cuánto es el valor máximo para cada celda. Significa que a cada uno de estos elementos tenemos que agregarle medio volt más y ahí vamos a tener el valor máximo por cada celda, ¿ya? O sea, 6 celdas tenemos que agregarle 0,5 por 6, que serían 3 volt más. En el caso de las 11,1 por ejemplo también, pues tenemos que multiplicar las 0,5 por 3, sería 1,5 más. Nos da un total de 12,6 teórico, generalmente uno la cierra en 12,4. Hasta ahí llegan más o menos las cargas, ¿ya? Eso es relativo, depende mucho de la precisión del aparato que nosotros estemos cargando y el valor que nos da, pero para que se hagan una idea, ese es el rango de voltaje en el que se mueve. Estos son los valores nominales, o sea, los valores base con los que va a trabajar bien la batería. Y a todo esto, cada una de las celdas no deberíamos nosotros bajarla más allá de los 3 volts. De preferencia, los 3 volts, digamos, en condición crítica, si nos alejamos demasiado del modelo para traerla, pero por lo general nosotros deberíamos estar bajando el modelo ya con 3,5 volts por celda. Esa es una forma sana de ir tratando las baterías. ¿Cuándo sé yo, para no ponerme paranoico, cuándo sé yo que la batería necesita bajar? El modelo necesita bajar. Cuando me doy cuenta que en el stick del acelerador tengo que empezar a subir un poquito más de la cuenta para mantener la misma velocidad. Eso señala ya de que la batería está empezando a bajar su rendimiento y por lo tanto ya es momento de bajar. El modelo, una vez en tierra, con ese síntoma, baja y estando en reposo la batería se vuelve a incrementar un poquito el voltaje y queda ya en este rango saludable, que son los 3,5 volts. ¿Ya? De haber bajado de 3,7 volts a 3,5. Obviamente 3,7 volts cuando está en el rango nominal. Estamos hablando aquí de 3,7 más medio volt más. ¿Ya? Significa eso que serían 3,7 más 1,5, da un total de 4,2 volts. ¿Ya? Si se dan cuenta, es un rango bastante importante de variación. ¿Ya? Los 3,7 nominales, ¿no es cierto? Al momento de cargarlos quedan en 4,2 volts. Y para mantener bien la vida de la batería, no tengo que bajarla más allá de los 3,5. O sea, en casos excepcionales puede llegar a 3, pero ojalá que no sea la tónica, porque en el momento de estar bajando permanentemente a 3 volts, 3,1 o 3 volts de la batería empieza a inflarse y a perder ya sus propiedades y vamos a cortar enormemente la vida útil de la batería. ¿Cómo puedo saber esto? ¿Cómo puedo saber en qué momento bajé? ¿Ya? ¿En qué momento crítico de la batería bajé? Bien, visto esto, entonces tenemos que definir que 3,7 volts es el valor nominal de una celda. Esos 3,7 volts, cuando está cargado a la celda, va a estar alrededor de los 4,2 volts. Y de preferencia nosotros deberíamos tenerla en descarga o en reposo más o menos con 3,5 volts, que sería lo mínimo con lo que deberíamos bajar, digamos, en condiciones ideales. A veces se baja un poco más cuando uno se excede con el tiempo, pero esto debería ser el momento que nosotros ya deberíamos tener el avión abajo, aterrizado, no estrellado. Entonces, ¿cómo determino yo la salud de una batería? Por ejemplo, en el caso de esta, con un aparato con el voltímetro. Primero veo el voltaje general,
Ya, esta es una batería de 11.1 volt, es de 3 celdas. Por lo tanto debería estar alrededor de las 12,4 volt de capacidad. O hasta los 10 y tantos volt en su rango mínimo. 10,9, 10,5 volt por ahí. Entonces, lo que tengo que hacer es primero ver la cantidad de carga directo acá en el conector principal. Para eso nosotros aquí ponemos nuestro voltímetro en la cantidad de volt continuo, y que en el caso de otros voltímetros más simples como este sería en el valor 20, ¿ya? En corriente, de volt de corriente continua. ¿Por qué 20? Porque las baterías van a estar en ese rango, ¿ya? O si lo ponemos acá en 200 ya tendríamos que empezar a verlo en forma de decimales, y ahí ya se complica. Entonces 20 para este tipo de baterías más pequeñas. En ese caso, teniendo eso listo, lo que tenemos que hacer es fijar el negativo donde corresponde y el positivo, ¿no es cierto?, también. Y eso nos va a dar el valor total de voltaje que tiene en este momento la batería. Está en 11,37 volts. Lo que está en una posición de reposo, en una posición de guardado. ¿Ya? Las baterías de litio polímero siempre hay que guardarlas en un estado de energía neutro, que lo vamos a ver ahí un ratito más cuando hagamos uso del cargador. Eso indica que esta batería está bien, 11,37, pero lo que tenemos que dilucidar ahora es cómo están cada una de las celdas. Para eso, si ustedes se fijan, todas las baterías tienen este puerto, excepto las de una celda por razones lógicas, pero todas las demás tienen este puerto que es el puerto de balance. Y si ustedes se dan cuenta, el puerto de balance tiene un cable negro que corresponde al negativo, un cable rojo que corresponde al positivo, y otros dos cables que corresponden a las otras celdas que están dentro. Vamos ahora a probar la batería, cómo está en general en cada una de sus celdas. Sabemos ya que el valor nominal del voltaje está bien, pero ahora vamos a ver cómo está cada una de las celdas. ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso? Primero, anclar el negativo del voltímetro en el negativo real del puerto de balanceo, que es este, ¿no es cierto? Lo pongo ahí y empiezo a probar después con el positivo celda por celda. Lo fijamos bien, tratamos de no puentear, ¿no es cierto? Y vamos. 3,8, 3,7. Está bien. 7,5. Eso no indica que esto esté malo, ¿ya? No está mala la batería, no tiene 7,5 volts, sino que la configuración de la batería me está indicando que debería ser del tipo serie paralelo, ¿ya? Para ver, por eso armaron el paquete. Entonces ese valor tengo que dividirlo por 2 y nos da más o menos los 3,5 volts que nosotros andamos buscando. Y después, si juntamos nuevamente positivo con negativo, nos está dando el valor de la carga completa, ¿ya? Otra forma de verlo también es con los famosos voltímetros de campo. Por ejemplo, hay distintas clases. Por ejemplo, este es una. Acá yo tengo marcado donde está el negativo. Lo hago corresponder con lo que... Y acá me está indicando que es una batería de 3 celdas y que todas están sumando 11,5 volts. La primera está en 3,8, la segunda está en 3,8 y la tercera está en 3,8. O sea, está bastante pareja las celdas de estas baterías. Puedo también, hay otros de otro estilo, como en este caso. .8, 3,8. ¿sí? Incluso también hay de este tipo que me indican con una alarma cómo están las baterías. Por ejemplo, conectamos y ahí me indica que las 3 celdas están parejas. Ya, este es solamente visual.
Y tenemos otros también un poquito más sofisticados, como este, ya que es con alarma incluida y también le da el valor 11,97, un delta 3,8, 3,8, 3,8 total, el delta y así. Hay otros también que indica cuánto es la cantidad de la capacidad que tiene la batería en este momento de carga en total, como en este caso. ¿Ya? Nos vamos a conectar. Y este me indica que está, ¿no es cierto?, en 11,4 volt y tiene un 34% de capacidad en este momento de carga de la batería. Ya está en estado de reposo para guardado. Como ustedes ven, hay distintas formas de poder saber el estado de una batería. Es cosa que nosotros adquiramos el que más nos acomode, ¿ya? Y este, como les explicaba, es uno de los más prácticos porque no te confunde con tanto valor, ¿ya? Te da el valor oficial, ¿no es cierto?, más el valor por celda, lo cual es bastante bueno para saber si hay alguna que está fallando. Y estos aparatos sirven para todas las baterías, incluso las de 6 celdas. Así que es cosa de conectar una de 6 celdas normal en el respectivo puerto. Para que nos entregue la información. Ahí está por celda. Y ahí nos indica cuánta capacidad tiene cada una de las celdas, ¿eh? Bien, visto esto, ¿no es cierto?, en cuanto a condiciones de la batería, vamos a proceder ahora a usar el cargador para que ustedes vean las modalidades que tiene un cargador de batería LiPo y cómo se usan en el fondo. Bien, vamos a ver ahora cómo se usa un cargador. Los cargadores de batería lo tenemos en distintos tipos, tamaños, colores y lo que nosotros queramos. Los más básicos son los que entregan generalmente los modelos que vienen en RTF, que es una cajita donde nosotros solamente movemos un dial y regulamos la velocidad con que queremos cargar la batería, y tiene un puerto de estos puesto que es específico para la batería del modelo. En este caso, como es un cargador programable, tiene distintos puertos para distintos tipos de batería. Este es un cargador bastante sencillo, con una de las marcas más usadas, que es el famoso Acusel 6, que prácticamente estandarizó todo lo que es el tema de los cargadores, y ahora prácticamente todas las tecnologías de cargadores van basadas en lo que es el software base de este tipo de aparato y la forma de los conectores también, cómo va. Por ejemplo, este es mi cargador estándar, el que uso frecuentemente, porque me permite cargar hasta 4 baterías al mismo tiempo. Este cargador pequeño solamente es para una batería, pero usando un truquito también se pueden cargar 2. Les voy a enseñar cuál es ese truco. Bien, vamos a hacer entonces el truquito para cargar con este cargador 2 baterías. Bueno, no se alcanza a ver bien la pantalla, pero las vamos a ver después las opciones en el otro cargador. Para poder cargar 2 baterías con este cargador, las 2 baterías tienen que ser exactamente iguales. Mismo fabricante, mismo tipo de batería, mismo voltaje, misma capacidad de carga, todo exactamente igual. Es la única forma de que la carga de 2 baterías sea exitosa. Si ustedes ponen baterías de distinta capacidad, definitivamente va a ser un desastre y puede que hasta produzca algún incendio. Porque una puede que se sobrecargue y exceda los límites de lo que está diseñado. Tiene que ser 2 baterías exactamente iguales. ¿Qué es lo que voy a usar? El conector normal, ¿no es cierto?, en su polaridad que corresponde. Nunca hay que olvidar esto, o sea, siempre hay que poner en la polaridad que corresponde. Y vamos a usar este aparato.
Este aparato es un derivador. Si ustedes se dan cuenta que dice 3 celdas y 3 celdas. O sea, acá yo puedo conectar dos baterías de 3 celdas y transformarla en una sola batería de 6 celdas. O sea, vamos a engañar al cargador y le vamos a decir que va a cargar una batería de 6 celdas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Conecto el derivador acá. Y conecto cada una de las baterías en un puerto. Conectamos ahí. Conectamos acá. Y ahora el derivador lo conectamos directamente al puerto de 6 celdas que está puesto acá, en este sector. Y después, para cargarlo, lo vamos a cargar tal cual como corresponde a una batería de 6 celdas. No de 11,1 de 3 celdas, sino que tiene que ser como una batería de 6 celdas. Y vamos a tener cargando dos baterías al mismo tiempo de 11,1. Es una forma bastante sencilla de cargar baterías, especialmente de estas medidas, que son como las más estándares, las de 11,1. Siempre un cargador, al igual que cuando uno va a volar un avión, hay que conectar primero el cargador, dejarlo activo y después hacer el resto de las conexiones. Porque si tú conectas estando el cargador apagado, vas a crearle problemas al cargador. Va a empezar puede arrojar algún error en el software o lo que sea. Siempre es conveniente conectar el cargador, dejarlo encendido, ¿no es cierto? Y después realizar el resto de las conexiones para después proceder a hacer la operación en sí. Especialmente con baterías grandes, ¿ya? Así nos evitamos accidentes de todo tipo. Entonces, y para desconectarlo lo mismo, no apagamos el cargador hasta haber desconectado todos los elementos que nosotros tenemos puestos en ella. Sacamos, ¿no es cierto? Y aquí nos aseguramos de que esté desconectado. Y ahí recién desconectamos el cargador. Bueno, ahora vamos a aprender a usar como corresponde a un cargador. En lo personal uso este. Es un cargador para 4 baterías al mismo tiempo, por la cantidad de modelos que tengo y la cantidad de baterías que tengo que estar manejando permanentemente cuando voy al campo de vuelo. Por lo tanto, un cargador simple como ese me sirve, pero bastante poco, o le estaría dando demasiado trabajo y al final estoy acortando la vida útil. Siempre ando trayendo un cargador de esos chicos por si acaso, pero el que uso en forma estándar es este. Y si se dan cuenta, este está adosado a una fuente de poder que es lo suficientemente potente para que pueda manejar las corrientes que se requieran. Y al mismo tiempo el cargador tiene, ¿no es cierto?, sus conexiones para cada una de las 4 baterías que podemos conectar acá, con un puerto único para 6 celdas. Ahí nosotros podemos adaptar estos puertos, que son puertos que se anexan acá, y poder cargar los distintos tipos de baterías que tenemos, de 2, 3, 4, 5 y 6 celdas. ¿Se dan cuenta? Y también hay adaptadores que son especiales para cierto tipo de baterías que usan determinados conectores, como en este caso. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Es distinto. Este tiene separado, la de 6 celdas las tiene separadas y las otras son un poquito más delgadas. Eso se refiere a los conectores de este tipo, como en el caso de esta batería, ¿ves? Que tiene necesariamente que usarse este tipo de conector de puerto con seguro, ¿ya? Porque en estos normales no cabe. Es más ancho y al mismo tiempo más angosto. Pero bien, esos son detalles que uno tiene que ir viendo cuando tenga sus propias baterías y todo lo demás. Ahora vamos a aprender a usar un cargador en sus distintas funciones. Los cargadores, por lo general, traen 3 funciones básicas, que son cargar, descargar, y en el caso de la litio polímetro tiene la función de balancear también.
Estos cargadores se pueden usar para todos los tipos de baterías, ya sea de litio polímero, como para las baterías de níquel, de hidruro de níquel metálico, o para las de níquel cadmio, para las baterías de plomo, o los distintos tipos de lipo, las LiFe, las Lilo y todas esas otras alternativas que hay. ¿Cómo se usa? Primero conectamos cada uno de los elementos que nosotros vamos a ocupar para cargar nuestra batería, ¿no es cierto? El puerto de balanceo, ya el cable de carga, y una vez que tenemos ya eso conectado, recién vamos a conectar nuestra batería, que en este caso vamos a usar esta batería a modo de prueba. Entonces, ¿cómo se conecta eso? Primero conectamos el puerto principal, ¿no es cierto?, el del voltaje, de alimentación, y después conectamos el puerto de balance en el punto correspondiente, que sería acá. Hecho eso, vamos a poner por ahí. Vamos a seleccionar ahora el modo de carga que vamos a usar. Bien, tenemos que conectar la batería, ¿no es cierto?, al puerto 2, que sería esta pantalla. Vamos a usar entonces estos botones para iniciar lo que es la carga propiamente tal. De partida, este cargador tiene esta función que es bastante interesante, que es la función de testear la resistencia interna. ¿Qué significa eso? Que hace una evaluación de cada una de las celdas y me dice cómo está la celda. En este momento está haciendo la medición, ¿no es cierto? Apreté Start y aquí me indica cómo está cada una de las celdas, cuál es la resistencia que tiene en cada una en ohm. Está con 004, 006, 006. Esta es una resistencia relativamente normal dentro de los parámetros. Vamos a ver una batería más vieja que está con una alta resistencia interna. Entonces tenemos conectada nuestra batería más viejita, ¿ya?, que es esta, y vamos a apretar Start y ahí está. Fíjense los valores. La otra batería estaba con valores de 0,04, 0,03, ¿no es cierto? Pero mire, esta está con 0,35, 0,33, 0,48. ¿Qué significa? Que esta batería ya está cumpliendo, teniendo el final de su vida útil y nos va a entregar toda la cantidad de amperes que debería entregar, ¿ya? Si normalmente en un helicóptero Tigre 400, que era donde usaba esa batería, volaba entre 6 y 8 minutos, con esto ya no estaría volando más allá de 4 minutos, con suerte 3 quizás, ¿ya? Entonces la batería va a decaer muy rápido y nos va a entregar todo lo que debiese entregar, ¿ya? Ese es un indicador bastante interesante de lo que es la resistencia interna. Es una herramienta muy útil para ir viendo, incluso nos va indicando por celda, así que podemos saber cuál es la celda específica que está teniendo mayores problemas. Si se dan cuenta, acá hay dos celdas con un serio problema, y acá hay con una resistencia de 0,50 que corresponde a la celda 4 y 0,48, ¿ya?, que es la celda número 3. Por ejemplo, el caso de esta batería, que ustedes se dan cuenta que está, mire, está muy a mal traer. Esta batería tuvo un accidente el otro día en un evento, la usé en un combate entre alas Agui, y obviamente esto fue producto del golpe que recibió el ala. Vamos a ver cómo está, a pesar de cómo está la batería, vamos a ver cómo está la resistencia interna. Usar una batería así sin saber cómo está interiormente es un peligro, pero en este caso tenemos la opción de usar esta herramienta que nos permite identificar cómo está realmente la batería. Entonces conectamos, ¿no es cierto? Ya la tenemos conectada y le hacemos el test. Está bastante bien. 007, 005, 004, o sea, a pesar de lo fea que está la batería, está muy doblada, muy aporreada, se mantiene bastante bien, y si no hay un problema con los conectores, entonces podríamos seguirla usando. Si una de estas se hubiese caído, hubiera tenido valores ya sobre 40, digamos,
está definitivamente en un problema esa celda y habría que estar pensando en eliminar o modificar la batería. Eliminarla de preferencia, si es que no se tiene la experiencia para modificar. Todas las selecciones de programa las hacemos nosotros con este botón, ¿ya? Que es el batería, el tipo de batería, que también sirve como botón de parada al mismo tiempo. Y este son el navegador. Sirve tanto para navegar dentro del menú como para incrementar o reducir el valor que nosotros queremos dar. Y este es para confirmar, como lo dice la palabra. Entonces, fíjese que ahora va a ir cambiando la pantalla. Ya. Aprieto una vez, ¿no es cierto? Tenemos el test de resistencia que hicimos recién. Aprieto una segunda vez y me indica que está el programa para batería de lipo. Aprieto otra vez y está para batería de hidruro de níquel metálico, ¿no es cierto? Para níquel cadmio. Se cargan. ¿Por qué se diferencian unas de otras? Porque el tipo de carga que se realiza es bastante diferente, no se deben confundir ni mezclar. Eso es para baterías de plomo. Eso es para agregar algún dato. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una sesión de carga para baterías específicas, ahí las voy arreglando. Esto es para cargar datos. En caso que yo tenga varias baterías del mismo tipo, cargo los datos y después sencillamente le doy enter al programa, y sin necesidad de estar cambiando parámetros, me hace la cosa en forma automática. Y esta es la programación. O sea, ¿qué es lo que programa acá? El tipo de batería, por ejemplo. Vamos a entrar en el modo de programa, y acá tengo para escoger el tipo de batería que voy a cargar en cuanto a las baterías del tipo de litio. Como le explicaba en un primer instante, hay baterías de litio polímeros comunes y tradicionales, que son las famosas LiPo, ¿no es cierto? Todos conocemos que son estas, ¿ya? Y todas dicen litio polímero o lipos, sencillamente. Y las otras son estos, que son las baterías de litio ferroso, ya que se usan específicamente para lo que son los packs de electrónica encima del avión, ya, o algunos incluso se alimentan los sistemas en la radio misma, en el transmisor. Generalmente las de tipo LiFe se usan para eso. Entonces acá puedo yo cambiando solamente el valor del voltaje, me va a cambiar el tipo de batería en forma automática. Lo vamos a hacer, mira. Si se dan cuenta, empieza a parpadear seleccionando Start, y acá puedo ir subiendo el voltaje y automáticamente me cambia el tipo de batería, ya. Este litio ion, ¿no es cierto? O las Lilo. Esa es la LiFe, la batería que le había mostrado recién, ¿ya? Por ejemplo, si quiero cargar LiFe, selecciono Start, ¿ya? Y ahí ya lo tengo listo. Entonces me voy para atrás, programa, ¿no es cierto? Start, y miren, cambia el tiro, dice LiFe Battery, ¿ya? O sea, ya está listo el programa para cargar baterías de este tipo, de litio ferroso. Entonces volvemos al programa, ¿ya? Start, y nos vamos a cambiar ahora a las lipos tradicionales. Start nuevamente, está parpadeando el valor, y ahí estamos en lipo, 3,7 volt lipo, dice ahí, ¿eh? Entonces Start, confirmamos. Lo otro que podemos ver dentro del menú programa son tiempos de chequeo, ¿ya? Cuando hacen un análisis el computador del cargador respecto de la batería, cuánto tiempo puede estar demorándose en chequear. 5 minutos, el tiempo que nosotros queramos, ¿ya? Sensitividad también, en el caso que nosotros seamos bastante ya prolijos, cómo queremos nosotros que cargue nuestras baterías, en el sentido de la sensitividad. Yo le puse aquí a modo de efecto, pero nosotros podemos ir cambiando este valor, ¿ya? Aquí puedo ir aumentando el voltaje por celda, ¿no es cierto? Yo en mi caso lo pongo por defecto nomás, que es bastante cercano, más no certero al 100%, pero por lo menos da un valor bastante aproximado, que es bastante bueno.
Ya, el Naked Cambio lo mismo, la sensitividad, el sistema de corte por temperatura, o sea, si aumenta a 80 grados Celsius la batería, si yo uso un sensor de calor adosado a la batería, ya a los 80 grados Celsius debería cortar automáticamente la carga para que la batería se enfríe. Ya, eso es para cuando uno hace carga rápida y siempre y cuando tenga el sensor de calor. Si no lo tiene, no sirve de mucho. Este es el tiempo de descanso de la batería entre la carga y la descarga, que yo lo dejo en unos 10 minutos, que es un tiempo relativamente bueno para las baterías de níquel. Puede ser más tiempo también, no, entonces eso se cambia acá, ¿ya? Y podemos incrementar el tiempo, ¿no es cierto?, a lo que nosotros queramos, ¿ya? Hasta una hora sin ningún problema. Vamos a dejarlo en 15 minutos para... Ahora ya es tiempo de verano, así que ya ahí lo tengo. Entonces, cuando hago un ciclo de carga y descarga a una batería de níquel, se va a dar cuenta que durante 15 minutos el cargador va a estar ahí tranquilo sin hacer nada, y después empieza la carga nuevamente. Vamos a ver de ahí lo que es los ciclos de descarga y descarga. También tenemos el tiempo de operación, que se corte la carga pasado un tiempo. En este caso yo lo tengo al máximo, que son 720 minutos, cosa de dar un buen tiempo de trabajo, especialmente para las baterías de 5000 mAh. La capacidad de corte en este caso lo tengo yo por 10.000 mAh para no tener para tener un margen si tengo baterías más grandes o la cargo doble. Y estos son otros parámetros. Ahí hay una alarma con vibrador, ¿ya? El modo de corte de bajo voltaje, ¿ya? Cuando esté menos de ese voltaje se corta automáticamente toda la operación, ¿ya? Y ahí volvemos al menú principal. Entonces salimos y ahora vamos a ver una batería de hidruro de níquel. ¿Cómo se trabaja? Las baterías de hidruro de níquel son todas para sistemas electrónicos, ya sea para radios o para receptores. En este caso tenemos esta que corresponde a una batería de mi radio 14SG, que es una batería de 6 volts de 1800 mAh, y dice un tiempo de carga a 1.7 mAh de 15 horas. Eso es cuando uno lo carga con el cargador que trae, que es un cargador único para este tipo de aparatos, que se conecta en forma directa, que es un transformador con un conector, y hay que darle 15 horas de carga para que se cargue en su totalidad. Eso es para tener una carga efectiva, eficiente. En mi caso, como hace tiempo ya que maté ese cargador por una mala conexión que hice, que ocurre, suele ocurrir más frecuente de lo que uno deseara, la cargo directamente con este y sin tener mayores problemas. Lo cargo a una velocidad de 0,2 mA y carga perfectamente bien. Me dura bastante tiempo la carga, fácilmente unas 2 o 3 semanas sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero conecto, hago la conexión específica, ¿no es cierto?, para tener el conector que necesito. Puede ser conector individual o se pueden usar estos verdaderos racimos de conectores. Pongo, ¿no es cierto?, la batería procurando que la polaridad esté bien indicada. En este caso negativo está bien, pero en este caso, como tiene la famosa aletita de Futaba, así que con mayor razón es más seguro que uno no se equivoque. Teniendo eso listo, ahora vamos a seleccionar los distintos modos de carga. Entonces apretamos Start, ya seleccionamos Start y entramos ya al menú de hidruro de níquel. Si ustedes se dan cuenta, acá ya lo tengo listo, ya lo tengo trazado para 0,2 mA, y eso me da un tiempo de carga más o menos de unas 12 horas fácilmente, así que ando dentro del rango. Esto lo puedo usar así directo, llegar y cargar apretando solamente Start, chequea y ahí empieza a cargar. Pero por lo general lo que hago es un ciclo de descarga y carga. Esto lo hago, por ejemplo, aprieto la carga cuando sé que lo voy a hacer rara vez, o sea, estoy muy apurado hoy día y quiero
necesito que se cargue más o menos rápido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Detengo, ¿no es cierto? Aprieto Start, empieza a parpadear acá, y acá yo puedo incrementar el valor de la carga. No es recomendable pasarse más allá de 0,5 ampere hora para este tipo de baterías. ¿Por qué? Imaginemos la batería como este tarro, ya que yo tengo que aplicarle una carga. Entonces la carga se representa con este montón de cosas que tengo acá, ya que corresponde a la electricidad. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con esto? Si llego y lo aplico en chorro, caen las cosas como sea, incluso es un desorden, ¿ya? Y no caben bien, están bien puestas dentro, pero si yo después trato de echar otra cosa más dentro, ya no entra bien, no cuaja. Entonces, cuando yo le doy una carga rápida ocurre eso. Por el contrario, si yo le doy una carga lenta, lo que hago es que voy acomodando cada uno de los elementos dentro, de tal forma que me va dando el espacio necesario para ir poniéndolos todos de forma correcta y después poder sacarlos más fácilmente. Estoy echando exactamente la misma cantidad de cosas que eché recién, muy bien acomodadas, una carga lenta, y por lo tanto, mire, exactamente la misma cantidad de cosas y me sobra espacio, o sea, puedo seguir cargando más y llenarlo como corresponde. Eso es la diferencia entre una carga rápida de una batería y una carga lenta. Por eso las cargas, en el caso de las de hidruro de níquel y níquel cadmio, siempre tienen que ser lo más lenta posible. La otra función que trae es esta, la de descarga. Para descargar un hidruro de níquel, un valor óptimo va entre 0,3 y 0,5 mAh, y yo lo dejo en automático, o sea, va a descargar la batería hasta el punto en que el mismo computador va analizando y se va a dar cuenta que hasta ahí debe llegar y para. No tengo que preocuparme. ¿Cuál es la función que generalmente yo uso para cargar y descargar una batería de níquel cadmio o de hidruro de níquel? Es esta, la de ciclo de descarga y carga. Puedo hacer uno o dos dependiendo del tiempo que haya estado la batería guardada. Si es una batería que ha estado guardada varios meses o un año, por lo general le hago yo dos ciclos, y para definir la cantidad de ciclos basta solamente apretar el Start una vez, ¿cierto? Acá me indica si yo quiero el ciclo descarga-carga, ya, carga-descarga, ya, siempre es descarga-carga para mi caso, y acá pestañea y me dice cuántas veces quiero que descargue y cargue. Puede ser una, puede ser dos, puede ser las que yo quiera, ya, pero porque generalmente con dos ciclos anda bien para las baterías que tengan mucho tiempo detenidas, y con una para las que se están usando normal. ¿Qué es lo que hace esto? Una vez fijados los valores acá en las primeras pantallas, yo fijo el valor, ¿no es cierto? 0,2 mA, ya, y después el valor de descarga automático. Cuando yo entro en este menú, lo que hace es asumir los valores anteriores que yo le dije, y con esos valores hacer el ciclo de carga y descarga. Eso téngalo presente. O sea, si ustedes no modifican los valores anteriores a un ciclo de descarga decente, esto va a partir con los valores, con cualquier valor. Entonces más vale definirlos previamente para asegurarse de que lo haga bien. Eso es en el fondo lo que es el menú para níquel cadmio e hidruro de níquel. En el caso de las baterías de plomo, es bastante parecido el menú. Vamos a entrar para que ustedes lo vean. Carga y descarga nomás, nada más, ¿no? Eso es para las baterías de plomo. Y uno puede escoger el tipo de batería, o sea, de cuántos volts, sencillamente apretando Start. Ya, acá incremento. Generalmente las baterías de plomo la carga 0,8 mA. Acá selecciono el tipo de batería, si es de 6 volts, si es de 12 volts.
de 4 volts, en fin, todas las baterías que hay en el mercado. Bien, ya tengo conectada una batería de 6 celdas y vamos a proceder a ver el menú para lo que es la carga y todo lo demás que se hace con una batería de litio. En este caso se ha hecho exactamente igual como en la demás, ¿no es cierto? Selecciono Start y acá tengo las siguientes opciones. Tengo carga, balance, carga rápida, storage, descarga. En el modo carga lo que hace es meter sencillamente carga a la batería en base a los parámetros correctos para lo que es la batería de litio polímero. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Seleccionar a qué velocidad quiero cargarla. Puede ser a un ampere, puede ser a menos ampere o puede ser a más ampere también. ¿Y qué tipo de batería es? En este caso yo tengo conectada una batería de 6 celdas, o sea, es una batería grande que tiene 22.2 volts. Y en este caso yo la tengo como una puesta para una batería de 7.4 volts. Miren, lo que pasa si yo intento cargar la batería de 7.4, revisa y me dice automáticamente que hay un sobrevoltaje, ya, que me equivoqué de batería. Tiene bastantes alarmas el cargador, así que ¿qué tengo que hacer en este caso? Decirle qué tipo de batería es. Aprieto Start, ¿no es cierto? La cargo a 1 ampere, que puede ser bastante bueno. Aprieto Start nuevamente y ahora aquí selecciono con el incremento y el tipo de batería que es 4 celdas, 5 celdas, 6 celdas, y aprieto Start y ahí le encuentro. Me está preguntando 6 celdas, 6 celdas, confirme, ya, y yo sencillamente confirmo y ahí empezó a operar. Ya en este momento ya está empezando la carga a 1 ampere, ya, y está empezando a levantar los miliamperes que se van requiriendo y el voltaje al mismo tiempo. Si aprieto, mientras funciona la carga, aprieto este botón, me está indicando cómo está cargando cada una de las celdas. Si ustedes se dan cuenta, acá están las 6 celdas bien definidas, ¿ya? Y cómo se está cargando en cada una de las celdas, cómo está ingresando la energía. Así que es una buena información que uno la puede tener ahí, o sencillamente aprieta nuevamente y la tiene la información general. Vamos a detener. La otra función muy importante es esta, balance. ¿Qué significa balance? Tenemos 6 celdas dentro de la batería que son como 6 vasos de agua. Si yo esos 6 vasos de agua los conecto a una manguera principal, y empiezo a sacar agua, va a llegar el momento en que uno de los vasos, si no está lleno exactamente igual que los otros, va a dejar de mandar energía y por lo tanto va a caer el caudal. Lo mismo acá, cae el voltaje. ¿Ya? Si una de las celdas no tiene la capacidad para entregar ese volumen, ya va a hacer que toda la demás batería no funcione bien y caiga todo, se vaya rápidamente la batería en pérdida. Por lo tanto, es importante siempre cargarlo en el terreno cuando uno está en el momento de volar y que vuela, despega, aterriza, carga, vuela, despega, aterriza, no hay problema porque uno lo hace rápido. Pero cuando uno está tranquilo, de preferencia tiene que usar este tipo de carga por medio de balance. ¿Por qué? Porque ahí me aseguro de ir siempre ajustando los niveles de estos vasos que le decía, de tal forma de que en el primer uso la batería siempre esté trabajando en su óptimo. Eso no quita que una batería puede ser siempre puesta en carga o en carga rápida, incluso en forma permanente, pero cada cierto tiempo siempre es bueno darle una carga de balance para que se vuelva a reconstituir la batería. No olvidemos que no nos debemos pasar en cuanto a descarga a los valores mínimos que estábamos hablando recién.
Mi modo preferido de carga es ese. Cuando estoy en la casa, cuando estoy cargando mis baterías para iniciar la jornada de vuelo. En terreno uso el modo carga nomás, ¿ya? Porque va a ser un par de veces más que voy a cargar ahí sin ningún problema. Entonces, para seleccionar el modo balance, sencillamente, ¿no es cierto?, despliego la pantalla, aprieto Start nuevamente, y acá me dice a cuánto quiero balancearlo. Esta es la velocidad de carga. ¿Se acuerdan del ejemplo recién del tarrito con los lápices? Bueno, acá 0,6 mAh es ideal para batería generalmente de menos de 2600 mAh. De ahí para adelante uno le va aumentando hasta 1 ampere, pero hay baterías que soportan bastante bien que las carguen más rápido. Por ejemplo, esta batería, al ser de 5000 mAh, no indica a cuántos cc tiene para carga. ¿Qué significa? Que yo la puedo cargar hasta 5 amperes en una hora sin ningún problema. Hay baterías que indican cuánto es lo que soportan de carga rápida. Por ejemplo, esta, si ustedes se dan cuenta, acá en las especificaciones dice 5C máximo de carga. ¿Qué significa? Que aguanta hasta 5 veces el valor nominal de miliamperes en una carga rápida. ¿Qué significa? 2200 por 5 lo puedo cargar a 10, 12 amperes sin ningún problema. O sea, darle una carga rápida máxima hasta eso. O sea, cargando esta batería a 2, 3 amperes no se le da ningún problema y puedo fácilmente hacer cargas muy rápidas con este. O sea, prácticamente en una hora tener cargada la batería, o en media hora tener cargada la batería sin ningún problema, los 2200. ¿Pero por qué? Porque me lo indica. Cuando no me lo indica, nosotros tenemos que asumir que la batería solamente tolera un C, ¿ya? Es decir, una carga. Por ejemplo, en este caso, esta batería de 5500 mAh significa que yo puedo cargarla solamente hasta 5,5 amperes en una hora. Por lo tanto, no debo pasarme de ese valor. Entonces, el modo carga en forma directa. El modo balance me balancea al mismo tiempo que carga, va balanceando los distintos vasos, como las distintas celdas que habíamos dicho, de tal forma de mantener una batería siempre con todas las celdas parejitas. El modo carga rápida, aquí si ustedes se dan cuenta, ven, está para 22.2 está cargando rápido la batería de 5 amperes. El modo carga rápida es justamente eso, lanza una corriente constante y bastante fluida sobre la batería, de tal forma de irla cargando lo más rápido posible. Y después tenemos este modo. El modo storage es un modo tremendamente útil para quienes tenemos muchas baterías y no volamos siempre los mismos modelos. Por lo tanto, hay baterías que generalmente quedan guardadas meses, incluso un año más, ¿ya? Y en ese caso, cuando nosotros una batería la usamos en forma permanente, no hay problema en dejarla cargada de una semana para otra, no se daña. Pero si ya la batería va a pasar un mes o 2 meses en que no la vamos a usar, es preferible dejarla almacenada en esta modalidad. ¿Qué significa eso? Yo selecciono, ¿no es cierto?, la batería, selecciono la modalidad, aprieto Start, ¿ya? Le doy la velocidad con que va a hacer eso. Entre menos velocidad le dé, más eficiente es el modo en que va a dejar la batería en un estado de reposo energético, ¿ya? Aprieto Start, acá selecciono nuevamente, si se dan cuenta va cambiando el valor, ¿ya? Selecciono la cantidad de celdas que tiene la batería y ahora mantengo el Start apretado. Chequea, ¿es la batería correcta? Sí. Confirmo. Y ahí lo que está haciendo en este momento es un balance, pero a la inversa. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que está haciendo en este momento es drenando las celdas de tal forma de dejarlas en un valor mínimo, que es un valor nominal, para que se puedan mantener en el tiempo sin dañar la batería.
Es por eso que este modo storage es muy importante, especialmente para todas estas baterías de litio. Cuando uno la va a dejar almacenada por un tiempo de un mes o más sin usarla, más vale aplicar este modo para que nuestras baterías vayan durando. Es tan así que esta batería ya tiene prácticamente 4 años, 4 o 5 años, y aquí está, sólida, se mantiene bien, no se ha inflado, ya, porque se ha guardado siempre en esa modalidad. Es una forma bastante sana de ir ahorrando dinero, para no ir botando baterías por mal almacenamiento. Este cargador para, una vez que ya terminó el ciclo, para y deja de cargar y queda ahí conectado, queda todo conectado, pero no está haciendo ninguna función. Pero tenemos que tener el extremo cuidado, especialmente con las baterías de litio, de no dejarlas abandonadas por prolongado tiempo. ¿Por qué? Porque las baterías de litio de repente hacen alguna falla, o falla alguna aislación o lo que sea, y pueden tomar mucha temperatura, incluso puede fallar el computador del mismo cargador por alguna sobrecarga, algún problema eléctrico domiciliario, qué sé yo, un montón de cosas, y la batería se puede incendiar, y cuando se incendian realmente han quemado talleres y han quemado casas. O sea, estamos hablando de incendios severos. Así que nunca hay que dejar el cargador así a la buena y primera, especialmente cercano a lugares donde hayan componentes muy inflamables. Si por alguna causa yo necesito salir y dejar esto cargando, ojalá lo deje en una zona donde sea eminentemente cemento, y alejado de cualquier fuente que se pueda quemar. Podemos dejar el cargador en el piso, obviamente lejos de las mascotas, y la batería la podemos echar directamente dentro de algún tarro o alguna olla o algún elemento metálico para que con tapa, para el caso que se incendie, se contenga el incendio ahí. Es primordial siempre asegurarse de que no vaya a expandirse el incendio de alguna forma. Por eso mismo se venden bolsas, que son bolsas especiales para las baterías de lipo, que permiten guardarla en forma individual o en pareja, y sellan, o sea, cortan el paso de oxígeno hacia adentro, de tal forma de que extinga inmediatamente el incendio. Otra forma bastante buena de guardar las baterías es en una caja de este tipo, una caja metálica. Obviamente esta caja metálica debe ser exclusivamente para guardar las baterías. No podemos echar ninguna herramienta ni ninguna otra cosa que pudiese pincharnos las baterías acá. Entonces, ¿qué pasa? Que si se llega a incendiar la batería, vamos a perder todas las baterías de una vez, pero vamos a contener el incendio solamente dentro de la caja, y los mismos gases y vapores que se generan al momento de encenderse la batería van a sofocar el fuego en forma automática. Así que los daños solamente se van a limitar a nuestro stock de batería, pero no se va a extender al resto de la casa. Por favor, mucho ojo con eso. Estas baterías son bastante amigables, si uno las trata bien no hay mayor problema, pero no nos descuidemos, no las dejemos por ahí cargando a solas o tiradas en cualquier lado, o en la caja de herramientas. Lo mismo al momento de transportarlas. Por lo general, si yo voy a un evento donde voy a usar todas mis baterías, me llevo esta caja. Pero si voy a otra parte donde solamente voy a llevar unas pocas baterías, las uso dentro de este bolso especial, que es un bolso grueso. ¿Ya? Dentro de este bolso grueso he hecho todas mis baterías, que generalmente son pocas las que voy a usar en ese momento de vuelo, y están protegidas de pinchaduras y de lo que sea. ¿Ya? Usen un bolsito grueso y llamativo, que no sea fácilmente que lo puedan pisar. A modo general, siempre en las baterías hay que revisar los conectores. Todos los conectores que estén con sus respectivas aislaciones, que no tengan fallas. Una de las fallas básicas de todas las lipos es que los conectores hayan sido mal soldados, y al momento de separarlos, cuando uno separa el conector de otro, se tienden a cortar las soldaduras de detrás. Así que hay que estar revisando eso. Quedarse con una batería fallando por mala soldadura no es muy grato. Hay otras baterías como esta, como la de la marca Dwarsky, que traen un indicador de carga integrado, que si uno lo presiona, le dice cuánta carga tiene la batería y en qué condiciones está. Ya, esta está, por ejemplo, en
en un 100%. Está cargada porque la estaba usando hace poquito en mi helicóptero. Así que también hay elementos que nos van ayudando a la conservación de nuestras baterías. Y bien amigos, espero que haya quedado bastante claro. Trate de ser lo más conciso posible, porque en realidad el tema de las baterías da para mucho. Más adelante vamos a ver el tema de los consumos, cómo escoger la batería acorde al modelo que uno quiere, pero eso va a ser tema para capítulos futuros. En este momento es importante saber cómo manejar las baterías, cómo cargarlas, cómo operar el cargador, cómo está construida más o menos una batería, de tal forma de que ustedes vayan ya sabiendo sobre seguro, de qué se trata y cómo hay que tratarlas, obviamente. No le quito más tiempo por esta semana. Nos vemos en la próxima entrega, el próximo fin de semana, con otro interesante tema de este maravilloso universo del aeromodelismo. No se lo olviden suscribirse, darle like y obviamente compartir esta iniciativa para que todos sigamos aprendiendo. Entonces nos vemos hasta la próxima semana. Vuelen bastante, diviértanse, construyan y definitivamente disfruten de esta maravillosa pasión que es el vuelo. Hasta luego.